Hemos estado conversando que el país se ha venido complicando mucho con todo este enfrentamiento entre poderes que ha habido, pero adicionalmente que hay otros elementos en juego en el país, toda la parte económica, la parte de seguridad y todo. Pero nos quedamos al final del bloque anterior, Luis, con la pregunta de qué hacemos con el 2012, porque el 2006, no sé si coincidís que tal vez habría que ratificarlos, pero yo ya escucho diferentes opciones sobre cómo resolver la elección de los magistrados del 2012. Es que en la medida que el tiempo va pasando y que se van tomando acciones de hecho o de presión por los involucrados, la cosa se va complicando. Si al comienzo, antes de que tomaran posesión, antes de que se diera el 1 de julio y después el 15 de julio, se hubiera tratado de sentarse a dialogar y a encontrarle una solución de fondo, porque podemos encontrarle salidas, pero la salida es temporal, es un parche a una herida que necesita cirugía. Una solución de fondo al problema hubiera sido más fácil. Quizás no hay que digamos, llorar por la leche derramada, pero es bueno entenderlo, analizarlo. Si antes de que tomaran posesión se hubieran sentado a dialogar, hubieran visto que estos abogados pues cumplían los requisitos de idoneidad y que no había ningún problema, podía habérseles vuelto a elegir de manera legal. Pero una vez llega el 1 de julio, ya estos abogados tomaron una posición violatoria a la Constitución que ellos mismos se les había encomendado que fueran a defender. Y cuando llegue el 15 de julio la cosa todavía se complica más, porque con todo el respeto al doctor Bonilla, yo personalmente no lo conozco, pero merece como persona, como profesional, mis respetos y mis consideraciones. Pero si él va a ser el presidente del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional, y él mismo está siendo parte de esta violación a la misma Constitución y está aceptando entregar nuestra soberanía en el área constitucional a la Corte Centroamericana de Justicia, ya uno empieza a pensar si él será el idóneo para manejar la Corte y para presidirla. Porque entonces decimos nosotros, miren, imaginémonos que cada vez que hay un conflicto constitucional y no le guste a una de las partes, entonces va a salirse de la Corte y la Corte le va a admitir como válido que vaya a consultar a la Corte de Managua, y si no le gusta esa se va a la OEA, y si no le gusta esa se va a la ONU, y si no le gusta esa, ¿a dónde se va a ir? Pues? Y aquí la justicia, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar el Estado de Derecho y la estabilidad? Entonces, soluciones antes de esas fechas eran unas. Ahora, soluciones después de esa fecha ya son un poco más complicadas y demandan mayor responsabilidad, mayor compromiso y mayor creatividad. Creo que aquí lo que tendría que hacerse es apartarse los egos, entender las consecuencias negativas en las que se está metiendo al país, y algunos por convicción y otros por conveniencia de los costos que van a tener que pagar, empiecen a trabajar en resolver el problema de fondo, porque Arena, cuando estaba en el poder, hace cosas aprovechándose del poder y comete errores e inconstitucionalidades que ahora las está pagando, ¿verdad? Y el poder no lo va a manejar alguien todo el tiempo, y tiene que entender que cuando las reglas de juego se establecen, deben de establecerse claras para todos y ser respetadas por todos, porque las cosas van cambiando y eso es lo que garantiza que vamos a poder vivir en una sociedad de manera civilizada. Esas son las reglas de juego y eso es lo que es la Constitución, el marco general de convivencia en que vamos a desarrollarnos todos los salvadoreños. Bueno, ¿tú estarías de acuerdo en que reelijan o elijan a Ovidio Bonilla y que lo pongan de presidente, por ejemplo, de la Corte después de lo que ha pasado? Yo no estaría de acuerdo. Creo que eso pudiera ser una salida, pero no es una solución. Yo creo que aquí hay que sentarse y empezar a analizar inclusive la forma en la que se eligen los magistrados, que se haga de manera más transparente, que se pongan los currículums, las trayectorias, los trabajos, que se hagan análisis un poco, si no igual, pero como lo que se hace en otros países o en Estados Unidos, donde para elegir a un magistrado que es propuesto por el presidente, ahí se les ponen y hay audiencias en el Senado donde se le examina toda su trayectoria, sus estudios, sus escritos, sus juicios, cómo se ha comportado en todos los aspectos de su vida, y después de eso se le aprueba si es la persona idónea. Puede tener su corazoncito ideológicamente en algún lado, ¿verdad? Porque eso es imposible, todos somos seres humanos,
pero que tenga independencia, que no dependa y que no va a llegar ahí a hacerle los mandados a un partido político o a una cúpula partidaria. Que de verdad esta persona tiene la responsabilidad de administrar la justicia para todos los salvadoreños. Veamos lo importante que eso es. Y aquí, si hay una razón por la cual fuimos a la guerra, creo yo es porque la gente sentía que aquí no había una adecuada administración de justicia y que cuando había un conflicto entre dos partes no ganaba el que tenía la razón, sino que el que tenía la influencia, el que tenía el poder o el que tenía el dinero. Y eso debe de corregirse de una vez por todas para el futuro, para que El Salvador tenga viabilidad. Y por ahí pudiera estar la solución. Roberto, ¿tú estarías de acuerdo en que se reelija a los 5 magistrados de 2012 y que fuera presidente Ovidio Bonilla? No. Mira, es que aquí, cuando tú dejas de desarrollar un problema, después se te van cerrando los espacios de solución a ese problema, que es por lo que decía Luis. Ahora es más complicado resolverlo, ¿no? Inicialmente recuerdo, incluso hablando con un magistrado, me decía, mira, si ponen a Ovidio, porque había que sustituir a Néstor Castaneda, es decir, de los 5, el único que realmente salía de la sala de lo constitucional, ¿no? Y llega Ovidio, mire, con él lo conocemos, hemos hablado y podemos entendernos. Entonces hubiera sido una corte donde pudo haber estado de presidente Ovidio Bonilla y los otros 4, incluido Belarmino Jaime, porque él no puede ser movido de la sala de lo constitucional. Eso pareciera que lo que donde se podía haber llegado y se podía haber de alguna manera aceptado. Pero ¿qué es lo que pasó? Aparte de que, por ejemplo, el Frente mete un militante claro, duro, de Soyapango, abogado de Alba Petróleo, es decir, de magistrados que se supone que tienen que ser independientes, pone un militante de hueso duro, y eso es un poco, decir, grotesco, diría, ¿no? Entonces, y esa es la característica de estos magistrados del 2012, no conozco los otros, pero pareciera que por ahí va. Pero en el caso de Ovidio Bonilla se le complica la cosa, porque justamente al haber, por ejemplo, en esa foto, como digo, esa foto dice muchas cosas, porque cuando a él lo estiran pareciera como que va a ser el títere. ¿Y quiénes lo están invistiendo? Ese es el poder que supuestamente tendría que ser limitado, controlado, ¿no?, por la sala de lo constitucional, que es la Asamblea, son ellos los que lo invisten, son ellos los que le levantan la mano. O sea, es un simbolismo de dependencia muy grande. Entonces, la credibilidad de él como independencia, que es una de las cosas, de las conquistas que ha ido teniendo poco a poco este proceso democrático, que se logró una sala independiente, pues con esa foto se borra. Y esa es la imagen de Ovidio Bonilla. Él, al declarar públicamente que él fue el que mandó a llamar al cerrajero para que abriera cuando él legalmente no tenía ningún asidero legal para hacerlo, cometió delito. Y de hecho ya la fiscalía ya le dijo, mire, usted, es como que yo viniera y me dijera la asamblea, mira, Roberto Rubio, pues te vamos a nombrar magistrado, pero la autoridad máxima que me dice, mire, usted no puede, y yo de necio vaya a abrir las puertas. Sí, mira, este señor, la policía debería haber traído, cometió un delito, ahora la fiscalía lo está investigando. Entonces perdió, digo, la oportunidad, perdió la credibilidad para haber sido el presidente de la Corte. Con estas acciones, yo creo que él mismo se autoexcluyó de esa posibilidad. ¿Qué puede hacer? Bueno, tal vez en la negociación política todo es posible, pero desde mi perspectiva ya quedó bastante, digamos, maltrecho. El capital político que él pudo haber tenido se lo desgastó, como la batería de Radio Vaca en un día prácticamente, con esa actitud que tomó y que sigue tomando. Y lo mismo los otros magistrados al haberse prestado, y como bien dice Luis, son magistrados productos no solo de una ilegalidad, es que recordémonos la forma atropellada como fue hecho, es decir, esa forma tan chabacana como se eligieron, ¿no? No hubieron realmente criterios de calidad, no se siguió un proceso adecuado, decente, no. Si al final esos magistrados hubieran pasado por ese proceso, tal vez hubieran tenido más credibilidad, pero también se han quemado. Y ojo, solo quiero señalar una cosa que también es delicada, que la tiene que pensar el presidente ahora. El presidente, al estar, y los magistrados, los abogados que están ocupando digamos, la Corte,
al estar emitiendo acciones sin tener ese respaldo legal, pueden considerarse a futuro delito. El cheque, ¿quién va a emitir el cheque para el pago ahora de planilla? ¿Quién va a emitir el cheque para pagarle al contratista que ya terminó la obra? Y de repente viene Ovidio Bonilla y dice, yo voy a firmar. O otro dice, mire, ¿qué voy a firmar? ¿No? Mire, a futuro, cualquier ciudadano puede venir y decir, fíjese que ese pago que él hizo no era legal, ¿no? Y lo demanda. Y lo demanda a que pague los 150,000 o los 500,000 dólares. Entonces, tengan cuidado, los señores, estos abogados que han llegado, de que esas acciones que pueden hacer pueden estar cometiendo delito. Y ya no lo digo yo, lo dijo el fiscal. Y tienen que responder con su propio peculio, con su propio patrimonio. Con su propio, claro, tienen que pagar con ellos propios. Entonces, tienen que pensar bien lo que... O sea, se han metido en un rollo realmente delicado. Creo que, como bien decía Luis Mario, bueno, que estoy entre tres Luises, pero estoy viendo, ¿no? Afortunado vos. Cayeron en una situación donde no midieron realmente las distintas implicaciones de esto, ¿no? Y espero pues que ahora, al darse cuenta de lo que verdaderamente significa, tanto los señores abogados que se dejaron ir por el entusiasmo, ¿no? de la manifestación esa que vimos el lunes, ¿no? Que esa fue flor de un día y ahí contento, estoy aplaudiendo, exitoso, pero eso pasa, ¿no? Esas son cosas efímeras. Después viene la realidad y la realidad va a decir, mire señor, mire, todas estas son las implicaciones de lo que usted está haciendo, ¿no? Y yo creo que eso puede, ojalá, hacer reflexionar a algunos de decir, mire, busquemos algún tipo de solución, porque tiene que haber una solución y la solución posiblemente sobre base jurídica tenga que ser política, ¿no? Y en negociaciones políticas tampoco puede, yo creo que no puede haber derrotas de uno o de otro. Es decir, va a ser muy difícil que tú le digas al frente, tráguese todo, ¿verdad? Bueno, el frente tiene que sentir que ganó algo, ¿verdad? Y Arena tiene que sentir que ganó algo, y la sociedad tiene que sentir que ganó algo, ¿no? Y que todos perdieron algo también, ¿no? Esas son las soluciones, pero sobre la base del derecho. Luis Mario, a la vuelta de los comerciales, veamos tu opinión sobre eso y platiquemos un poco también de la administración de la Corte Suprema de Justicia y las implicaciones de ser presidente también de la Corte, ¿no? No nos cambie, de momento estamos de nuevo con 361 grados.